¿Verdad que te ha pasado alguna vez? Algo te llena de admiración, te fascina, te atrapa, te ilusiona. Y da igual que sea una hormiguita, el cielo estrellado, una idea que se te ha ocurrido, un acontecimiento, una persona, da igual. Y sin embargo, te das cuenta de algo curioso. Hay gente a la que eso mismo que a ti te entusiasma, a ellos les da absolutamente igual. Y a la inversa, vemos a gente entusiasmada con asuntos que a nosotros no nos llaman la atención, no nos dicen absolutamente nada. Esto plantea una dificultad. La admiración, que es algo precioso, encantador, que nos gusta, depende de la cosa que admiramos, porque resulta que es admirable, pero entonces, ¿por qué no la admira todo el mundo? O depende de la persona, depende de que hay personas que se entusiasman con facilidad, que ven el lado admirable de las cosas, pero si es así, entonces, ¿por qué estas personas no admiran todo, sino solo algunas cosas? ¿Cuántas veces usamos las palabras, los conceptos, sin darnos cuenta de su contenido profundo? Por eso al pensarlos nos llenamos de perplejidad. En esta serie que estás escuchando en Tinta y Caos nos dedicamos precisamente a eso, a pensarlos, a intentar comprender las ideas con las que comprendemos y sentimos el mundo y la vida. Soy Manolo Ballester, bienvenido a Tinta y Caos. Algunas de estas ideas vienen de la filosofía, otras de la literatura, otras de la experiencia de la vida. Hoy vamos a hablar de la admiración. A primera vista, la admiración parece depender de lo admirable, de que hay algo que es fantástico, fabuloso, maravilloso y captura nuestra atención y nos hace, lógicamente, abrirnos y admirarlo. Pero la cosa no es tan sencilla. Si nos damos cuenta, por muy maravilloso, fantástico que sea algo, no produce la admiración por sí misma. Hay gente que no la admira, que no lo ve. Dicho de un modo simple y claro, si no lo miro, no me admiro. La palabra misma ya nos da una pista importante. Admirar es una palabra compuesta. Tiene un prefijo intensificativo, ad, que refuerza la idea, el contenido del verbo al que acompaña, en este caso mirar. Ocurre lo mismo con la palabra adentrarse. Adentrarse significa entrar, pero más profundamente. No solo entrar, sino intensificando esa acción. Bien, pues en admirar lo que hacemos es mirar con intensidad, mirar con atención. Es decir, para que algo nos cause admiración, tenemos que mirarlo con atención, tenemos que fijarnos. Ortega lo dice de un modo muy claro: cada cosa es un hada que reviste de miseria y vulgaridad sus tesoros interiores. Tal como lo plantea Ortega, cada cosa esconde un tesoro, pero se disfraza con un aspecto miserable, como el sapo del cuento, que tiene un aspecto quizá repugnante. Necesita el beso de la princesa, es decir, la atención con el tacto, la atención cariñosa. Necesita ser cariñosamente tocado, besado por la princesa para desvelar, para manifestar, para exponer su auténtica realidad. Toda cosa es verdaderamente impresionante, admirable, pero hay que mirarla con atención y con cariño, hay que besarla y entonces se manifiesta su auténtica realidad. En ese sentido, dice Gracián, no hay mayor alabanza de un objeto que la admiración. Realmente admirar algo es descubrir su auténtica realidad, darse cuenta de que todo es maravilloso. Lo vemos cuando lo tocamos con cariño, cuando nos fijamos, y entonces surge la admiración. Esto se ve muy bien con los niños. Los niños se entusiasman con la novedad. Cualquier cosa nueva les llama la atención, les hace reír, les entusiasma, lo admiran. Y eso también nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque la novedad nos hace
girar la cabeza, nos hace atender, nos hace mirar. Y eso es lo que hemos dicho que es admirar, mirar con atención. Pero los niños también disfrutan con la repetición, con la rutina. Nosotros con el tiempo vamos perdiendo la capacidad y ya digamos que nuestra mirada resbala por encima de las cosas y nos quedamos en esa superficie que dice Ortega que es miserable y vulgar. Y esto nos da una pista esencial. Antes nos planteábamos si la admiración dependía más del sujeto o del objeto. Por la parte del sujeto, de la persona que se entusiasma, hay que subrayar que tiene una dimensión activa. No se trata de que algo sin más nos afecte de manera que automáticamente, necesariamente nos ponga en un estado de admiración. No, tenemos que mirarla, tenemos que prestar atención. Y eso significa abrirse, atender. Y eso significa estar dispuesto a esa reverencia, esa justicia, ese beso de la princesa al sapo para descubrir la auténtica realidad. Estar dispuesto a descubrir que toda realidad, toda cosa es maravillosa, es susceptible de entusiasmarnos si la miramos desde la perspectiva adecuada. Dice Platón, y en eso le sigue Aristóteles, que la admiración es el comienzo de la filosofía. Porque en la base de la admiración está la curiosidad, y la curiosidad es un rasgo típico de la inteligencia. Cuando esa curiosidad por lo que son las cosas se encauza por la vía intelectual, acaba haciéndose filosofía. Al principio nos preguntábamos si la admiración dependía del objeto, que era admirable, que era fantástico, o del sujeto que tenía una determinada predisposición, la curiosidad, la admiración, lo que sea. Ya hemos visto que todo objeto es admirable. Hemos visto también que la atención, la curiosidad, el abrirse activamente del sujeto es también una condición para llegar a la admiración. Pero incluso con esta disposición de ánimo, intelectual, de curiosidad, afectiva, volitiva, hay cosas que no nos interesan, hay cosas que no nos causan admiración. Quizá ocurre que la admiración cuaja cuando tenemos la predisposición para admirarnos y encontramos en las cosas, que son maravillosas, encontramos algo que resuena en nuestro interior. Quizá porque encontramos una cierta afinidad. Dice Kierkegaard que cuando admiramos algo es porque hemos descubierto en ese algo la misma infinitud, la misma eternidad que nos caracteriza y nos define. De ahí que solo quien tiene alma de princesa puede descubrir que el sapo en realidad, en el fondo, de verdad, es un príncipe. Entonces lo besa, lo hace brillar y lo admira, porque en el fondo nos admiramos de lo que secretamente se parece a nosotros. Y la admiración era eso. Gracias por pasar por aquí. Nos vemos en otros vídeos sobre otros libros u otros conceptos.